Marketing Digital, un espacio donde el conocimiento, las estrategias innovadoras y las experiencias de éxito se unen para inspirar en el mundo digital. Hoy tenemos un panel de lujo con expertos que compartirán sus secretos y tendencias que están marcando la diferencia en la industria. ¡Comenzamos! Nuestros expertos que nos acompañan: Lisbeth Ramírez, encargada de marketing, ingeniera en negocios y gestión empresarial en área de mercadotecnia. Cuenta con 5 años de experiencia en marketing tecnológico, incluyendo 3 años liderando el área en Conecta, México, Colombia y Perú, potenciando imagen y visibilidad. María Eugenia Arce, Channel Marketing Manager en Panduit, licenciada en diseño gráfico con más de 13 años en comunicación y marketing para multinacionales, experta en estrategias de demanda, posicionamiento de marca y omnicanalidad en sectores industriales y tecnología para Latinoamérica. Andrés Ochoa Rodríguez, director general de Subconsulting, egresado de La Salle, especialista en branding, redes sociales y estrategias omnicanal para clientes internacionales. Socio de Subconsulting, docente, letrista y gestor cultural en arte y tecnología. Pamela Mayén, responsable de marketing para Hispanoamérica. Licenciada en comunicación con 14 años en estrategia, RP y marketing. Lideró proyectos como actualización del NAFTA. Desde el 2022, impulsa marketing regional en Convergyn con enfoque en alianzas estratégicas. Luis Carbellido, Chief Information Officer en Pigment, fundador de Cubac. Ingeniero en sistemas, máster en ciberseguridad y experto en inteligencia artificial, con más de 15 años desarrollando software. Actualmente, enfocado en automatización, análisis de datos y transformación digital. Michelle Contreras Leñero, Channel Marketing Manager en Panduit, con maestría en mercadotecnia, cuenta con más de 18 años en farmacéutica, telecomunicaciones y manufactura. Especialista en mix de marketing con resultados tangibles en ventas y valor de marca en la TAM. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este foro de marketing inteligente y antes que todo me gustaría agradecer a quienes nos acompañan: Pame, Luis, Andrés, Maru y Liz. Muchísimas gracias por tomarse un tiempo y hablarnos desde el punto de vista de responsables de marketing, cómo podemos ahora sí que hacer mejores cosas para nuestros equipos de ventas, acompañados con especialistas que nos darán desde el punto de vista legal y todo lo que está sucediendo hoy en día en la inteligencia artificial. Pues antes que todo, cuéntenme, Liz y Pamela, desde su punto de vista como integradores, ¿cuáles son ahora sí que las responsabilidades que a ustedes se les demandan? Y bueno, si quieren compartirlo, ¿quieres comenzar, Luis? Sí, pues para empezar, creo que lo importante y lo primordial es generar resultados medibles, ya sea por medio de métricas, retornos de inversiones, crecimiento. Todo tenemos que exponer de que todos los esfuerzos están teniendo un resultado. Y también importante es conocer a nuestro buyer de persona, porque teniéndolo ya súper desglosado, identificado, podemos generar campañas para que nuestra marca llegue a ellos de la forma que nosotros queremos que nos vean. Gracias, Liz. Pam, ¿te gustaría aclarar también algo? Claro, como decía Liz, el marketing tradicional está presente, no hay mucho cambio. Tenemos que entender al cliente, generar campañas, gestionar el presupuesto, que es muy importante, generar leads de calidad, que al final del día es como nos van a medir a nosotros en marketing, y que genere en un posterior un negocio. ¿Qué es lo que nos demandan? Que estas campañas sean más de nicho, más personalizadas, automatizadas, y que sean predictivas, ya no solamente saber el cliente quién es, sino qué va a esperar de lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Creo que hacer más cosas en menos tiempo también es algo que nos están pidiendo, nos están exigiendo, y que los resultados evidentemente sean pues medibles, como ya lo comentaban. Muchas gracias, Pam. Rescato algunos conceptos que manejaste y obviamente el tema de la disponibilidad de nuestro tiempo. Yo creo que hoy en día queremos hacer las cosas más rápido, más fáciles, ¿no? Y tú, Maru, desde el punto de vista del fabricante, ¿a cuáles son a estos retos que te enfrentas y
lo que tú quieres compartirnos como... Pues realmente creo que comparto los mismos retos que Liz y que Pame acaban de mencionar. Como fabricantes, no es que seamos una empresa distinta. A fin de cuentas, tenemos las mismas necesidades, compartimos los mercados a los que queremos llegar, compartimos esta ambición de crecimiento que buscan las empresas. Ahora sí que si no creces, te mueres en el camino, ¿no? Pero hay una responsabilidad que nosotros como fabricantes tenemos y es también de nosotros marcamos tendencias. Nosotros desarrollamos soluciones que precisamente van a ayudar a que nuestros partners tengan mucho más opciones, muchas, pues el acondicionar muchas tecnologías que nosotros desarrollamos para integrarlas en proyectos, pero como marketing, nosotros somos responsables de transmitir y llegar precisamente a esas audiencias, a esos mercados, y creo que como fabricante es bien importante que nosotros entendamos que no vamos solos, somos parte de una cadena de valor que justamente se hace a través de esta colaboración que tenemos con partners, con mayoristas, con diferentes expertos y especialistas, y como decían Liz y Pame, a fin de cuentas nosotros tenemos objetivos, ¿no? Nosotros somos especialistas en lo que hacemos, conocemos nuevas tecnologías, somos responsables de adaptar cosas nuevas para poder ser más eficientes y que precisamente los presupuestos que nosotros destinamos o tenemos que distribuir, pues tengamos una mejor optimización de cómo invertimos, porque hay un mito muy fuerte que dicen, entre más barato, más eficiente, y no necesariamente es así. Tú tienes que aprender a invertir donde debes de invertir ese dinero que tienes, precisamente que la compañía te otorga como fondo de marketing, en aquello que realmente te va a agregar valor, porque no lo más barato es lo mejor, no lo más caro tampoco es lo mejor. Entonces, como responsables de marketing, no solamente es llegar a los mercados, sino hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos, y claro, a través de nuestros partners, tener este traslado de la cadena de valor a nuestros clientes, ¿no? Para llegar a esos mercados. Entonces creo que eso es uno de los retos principales, cómo hacemos equipo, cómo optimizamos presupuestos en conjunto y cómo llegamos a cumplir esas métricas que van no solamente a ayudar a la organización, sino a ventas y también a llegar a aquellos clientes que buscamos. Gracias, Maru. Mencionadas, y creo que todo se resume al tema del equilibrio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo alineamos, cómo hacemos esta convergencia entre estas variables que mencionas? Y obviamente que esté todo en el mero punto para que realmente pueda generar resultados. Sí. Liz, ¿algún reto que tú desde tu perspectiva, desde Conecta, te gustaría compartir con nosotros? Captar la atención de los clientes en un mundo ahorita tan tecnológico, con tantas cosas, la saturación de los canales, de tanta publicidad, de tantos medios, es demasiada. Entonces, captar la atención de nuestros clientes siento que es de las misiones más importantes que tenemos hoy en día. Claro, muy bien dicho, Liz. ¿Pam? Sí, yo también creo que la sobrecarga de información y la necesidad de tomar decisiones urgentes es un reto importante, y que el mismo camino de estar generando campañas cada vez más rápidas, generamos más datos y necesitamos también saber cómo manejarlo, con mayor privacidad, mayor seguridad, porque al final del día es información sensible la que obtenemos de los clientes, ¿no? Gracias, Pam. Uy, Luis, está interesante la pregunta para ti, porque como has escuchado, la verdad es de que tenemos como responsables de marketing bastantes necesidades que cubrir. Y a mí me encantaría, obviamente, escuchar tu punto de vista. Esto de la inteligencia artificial puede ayudarnos, ¿cómo lo ves? Sí realmente es la panacea que todos comentan y a lo cual deberíamos estar enfocados. Sí, completamente. De hecho, el 35% de las empresas a nivel mundial ya están adoptando el uso de inteligencia artificial en varios sectores, en salud, finanzas, marketing. Y en América Latina el 47% de las empresas ya lo están implementando. Aquí ya no se trata de qué empresas están adoptando la inteligencia artificial, sino cómo las están usando. Entonces, es importantísimo abordar el tema desde este punto de que ya existe, ya es una herramienta actual y se tiene que implementar en varios procesos. Gracias, Luis. Y bueno, Andrés, ¿realmente la inteligencia artificial con estas herramientas se está cambiando las reglas del juego? Pues la verdad es que sí, o sea, la respuesta corta es sí, pero digamos que
quiero profundizar, ¿no? O sea, la cuestión es que creo que está cambiándolo en 3 sentidos por lo menos, ¿no? O sea, creo que está cambiando cómo lo ven los clientes, las necesidades de marketing, cómo los proveedores que tenemos, dígase las plataformas, las agencias, herramientas de terceros, están adaptando sus modelos de negocio y sus herramientas en sí mismo a la inteligencia artificial. Y por último, creo que las personas también, ¿no? O sea, las personas están teniendo pues ideas nuevas, están teniendo retos y están teniendo situaciones al enfrentarse a la inteligencia artificial. Entonces, sí, está cambiando mucho y creo que tal vez también me pasaba a mí hasta hace poco. O sea, creo que hay una mucho mayor adopción, como decía ahorita Luis, de la que creemos en realidad, ¿no? O sea, y eso pues creo que genera o debería de generar en nosotros como responsables de marketing o como agencias o como quien sea que esté dentro de este ecosistema, pues un sentido de urgencia, ¿no? No sé si en adoptarla, pero por lo menos en entender qué hace, cómo afecta a estos 3 actores que estoy mencionando y en qué medida nosotros queremos entrar en el juego, ¿no? O sea, porque a ver, hay quien decidió de la noche a la mañana cambiar su modelo de negocio absolutamente. O sea, hay agencias que ya son agencias de inteligencia artificial, por ejemplo. Colaboramos con una recientemente en la cual hacen todo con inteligencia artificial, desde las ideas, los pitches, el copy, diseño gráfico, los videos, todo absolutamente está hecho con inteligencia artificial. Y hay otras agencias, quizá como Subconsulting, a la que represento, que tomamos algunas cosas y creemos que hay otras cosas que las hace mejor un ser humano que una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué está cambiando? ¿Cómo veo que está cambiando en estos 3 puntos? Lo digo rápidamente. Es que los clientes, lo queramos o no, están empezando a exigir cosas no necesariamente hechos con inteligencia artificial, pero con la eficiencia de la inteligencia artificial, con eficiencia que tú no puedes lograr si no adaptas la inteligencia artificial, ¿no? Y con clientes me refiero a quien sea que le estemos dando servicio, ¿no? O sea, puede ser, en mi caso, un cliente de verdad, pero también puede ser tu jefe o tu director de comercial o el director general o quien sea, ¿no? O sea, con eso me refiero a cliente. Y pues estas personas ya exigen como un detalle muy específico sobre una cantidad muy grande de información, como decías hace rato. O sea, ahora generamos muchísima información gracias a las mismas herramientas, ¿no? Por cómo funcionan y cómo analizamos, cómo hacemos para analizar eso, ¿no? O sea, y pues tu cliente no va a esperar que no llegues con el detalle, con deep dive que le dicen ahora, ¿no? O sea, necesitas saber exactamente qué es lo que estás entendiendo, cómo vas a tomar las decisiones con respecto a eso, ¿no? Completamente. De hecho, la adopción ya es ahorita optimista. La tendencia, según reportes de tendencia, quienes están usando ahorita la inteligencia artificial sí están teniendo resultados optimistas en reducción de costos y tiempo. Y hay una frase aquí que subrayé que dice: no compites contra la inteligencia artificial, sino contra quienes ya la están usando. Entonces, complementando lo que estabas comentando. Sí, no, absolutamente. Y yo creo que en ese mismo sentido, pues afecta a los demás, ¿no? O sea, al cómo las herramientas van teniendo como estos cambios y cómo las mismas personas, pues también ya van a empezar, o sea, los operadores, pero también uno como persona que está pensando si utilizarlo o adoptarlo o no, pues también creo que nos deja poco espacio para la decisión, la verdad, como las expectativas del mercado, ¿no? O sea, creo que es algo que hay que hacer. O sea, no frenar la evolución que tenemos que seguir, ¿no? Exacto. O sea, y porque, digo, seguramente se tocará el tema más adelante, pero, o sea, podrías tú tener razones personales quizá para no quererlo adoptar, lo que sea, pero en realidad es que necesitas hacerlo porque fuera de eso, pues te vas a quedar un poco fuera de mercado, ¿no? Vale, pues gracias por esa respuesta, Andrés, bastante completa. Y a mí me gustaría que, ahora que planteas, ¿no?, este tema de cómo se está usando o lo que podemos obtener, si alguna de nosotras ha usado el tema de inteligencia artificial, ¿conocen alguna herramienta? ¿Pam? Sí, yo creo que hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial de manera natural
cuando empezamos a usar email marketing, por ejemplo, la automatización de correos electrónicos, en la gestión de redacciones, a lo mejor de textos para redes sociales. En el caso de Convergy, nosotros, la herramienta que nos permite utilizar es Copilot, porque es la que está alineada con nuestra plataforma, con Teams, con todo, y la utilizamos principalmente para desarrollo de brainstorm, o redacciones para correos electrónicos, un poco el texto de corrección de estilo. Principalmente para eso no tengo la apertura todavía de generar una estrategia para utilizarla en otro tipo de actividades, pero sí la utilizamos. Es muy común que sea como nuestro brazo derecho para tareas de este estilo. Gracias. La verdad es que no había escuchado que bueno, ya alguien estuviera haciendo eso y aplicándolo hoy en día en el juego. Luis. Sí, de hecho, en mi negocio también lo aplicamos mucho en el desarrollo de software. Actualmente la predicción de código o el autocompletar de código ya existía, pero ya hay, o sea, es mágico. Ya hay nuevos editores de código. De hecho, TikTok sacó un editor de código que se llama Tree, donde tú básicamente le dices con el chat: quiero hacer una aplicación similar a Uber, y solito te genera todos los códigos necesarios para crear ese tipo de aplicación, y lo haces en minutos, cuando eso te tomaba meses, tanto de planeación como de desarrollo, de testing. Porque aquí una frase que ocupamos mucho en el desarrollo de software es no tratar de reinventar la rueda. Entonces tratamos de optimizar muchísimo los recursos en desarrollo y en programación, pero gracias a herramientas que ya existen como Tree o Copilot, también integrado en algunos editores de código, pues nos ha ayudado y beneficiado muchísimo en la reducción de tiempo y esfuerzo. ¿Y tienes algún caso de éxito? Sí, justamente teníamos un problema, no sé si les ha pasado alguna vez, que necesitan generar un código QR y buscan en Google, ¿no?, generador de código QR online. Y pues se encuentran varias páginas que son gratuitas, pero estas páginas sin duda te meten también una página intermedia para medir pues la trazabilidad de este código, y tienen vigencia en algunos casos. Entonces queríamos hacer nuestro propio software para generar códigos QR, y entonces lo evaluamos con nuestro equipo de desarrollo. Oye, fíjate que esta página nos gusta, ¿cuánto tiempo te tardarías? Y nos tardaban así por mínimo una semanita en hacer un desarrollo interno, que podría ser algo muy sencillo. Bueno, con este editor de código yo directamente dije, a ver, vamos a ocuparlo en un caso muy específico. Necesito generar un generador de códigos QR similar a esta página. Genérame todo el código necesario para que sea ya listo para usarse. Y en 5 minutos ya tenía un generador de código con mi propia marca y específicamente las funciones que necesitaba. Entonces es como, wow. Oye, ¿se puede saber el costo? O sea, digo, sé que no vamos a entrar en detalles en cuanto a cuánto te costó, pero en el tema de la aplicación del presupuesto de recursos, ¿cómo lo viste? Bueno, este editor de código que está desarrollado por TikTok, tiene muchos modelos de inteligencia artificial ya integrados, tanto como Cloud, como ChatGPT, y gratis. Ok. Bastante interesante. No, y que yo creo que, o sea, hablando un poco de precios, creo que es el momento de aprovechar, porque ya pasó, ¿no? O sea, con aplicaciones como Uber, como Airbnb, que pues al principio están subsidiadas y pues son súper baratas, y ya después con los años ya te llega el sablazo del precio real, ¿no? O sea, que creo que eso va a pasar eventualmente. Y más cuando hay contingencia, ¿no? O sea. No, y ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que ahorita pues es justamente para que todos nos enganchemos, y eventualmente pues ya va a tener un costo más alto, que eso también habrá que contemplarlo, en no perder capacidades de tu equipo, ¿no? O sea, porque si de repente empiezas a delegar toda la inteligencia artificial, un día esa inteligencia artificial pues le debes todo y le van a poner el precio que quieran, y ¿qué vas a hacer? Pero ¿qué pasa? Que también eso
digo, no lo sé, o sea, no soy experta en eso, pero no tendrá también una temporalidad. O sea, el que van saliendo nuevas, entonces se deprecian unas, salen otras. Yo creo que también vamos a encontrar eso en el Yo mercado. creo que por la valía, o sea, puede ser, no lo descarto, tampoco soy experto financiero, pero por la evaluación que tiene ChatGPT ahorita, $300,000 millones, o sea, es básicamente la misma evaluación que Coca-Cola, que tiene activos en todo el mundo y que es básicamente la empresa de logística más grande del mundo, de la historia, y ChatGPT, que es prácticamente nada, ¿no? O sea, más que servidores y código y muchísima gente trabajando, pues, pero cuesta lo mismo, como que no tiene lógica, no sé, y entonces todo ese dinero el mercado se lo tiene que regresar eventualmente y se lo va a regresar cobrándotelo. A veces este tema de costos es importante porque muchas aplicaciones son gratuitas y pues dices, wow, ¿cómo ganan dinero? Pues cuando no te cobran dinero económico, pues el producto eres tú. Entonces toda la parte de datos y conexiones y permisos que tú le das a tus dispositivos también es importante para ellos recopilar tanta información, tanta data de los usuarios, porque les sirve para vender información más segmentada a otro tipo de empresas. Pero pues así ha sido la evolución siempre de la digitalización. Facebook, Twitter, Instagram no te cobran precisamente porque toda la información que tú tienes ahí arriba ellos la venden o la utilizan para otorgarla a otras empresas y que o te otorgan servicios, ¿no? O sea, ¿cuántas campañas no corremos el día de hoy en esas redes sociales nosotros como expertos en marketing? Y es un bidding, a fin de cuentas, quien da más, aparece más y demás. Entonces, estas aplicaciones gratuitas, actualmente ya hay algunas que te cobran y también te ofrecen mejores servicios, más posibilidades de hacer cosas, pero las gratuitas no solamente otorgas el producto, sino también lo que van a empezar a dar es vender esa información. Totalmente. El precio de la información es muy, muy alto. A ver. Totalmente, y como mencionaban también, cuántas herramientas están saliendo en el día a día y pues la verdad es que son muchísimas, como justamente la inteligencia artificial nos está acelerando a hacer proyectos nuevos. Ya hay páginas específicas que nos ayudan a clasificar también las inteligencias artificiales por categoría y usabilidad. Ayer, justamente en la noche, estaba consultando una para ver cuántas tenía en su biblioteca y tenía más de 256 herramientas al día de hoy, gratuitas. Son bastantes. Y hablando... Perdón, regreso un poquito, Andrés, porque mencionabas cuando inició Uber, ¿no? Yo recuerdo que realmente me remitió al tema de pandemia, ¿no? Cuando empezamos a apostarle a el dejar nuestra tarjeta, ¿no? Y empezar a tener bastantes aplicaciones de comida rápida, plataformas que hoy en día vemos contenido, cuántas no tenemos, ¿no? Y obviamente, pues, cómo... Yo recuerdo a mis papás o a mis suegros, ¿no? Decir, es que yo no confío en esas plataformas y yo no voy a dejar mi tarjeta de crédito, ¿no? O sea, hoy en día mi suegro es el que más pide en Amazon, ¿no? O sea, es el que todo el tiempo está, es que yo lo vi, estaba súper buenísimo y el precio. Entonces, creo que esto tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿no? Y cómo nos hemos flexibilizado un poco más. ¿Y creen que es fácil estar abiertos al cambio? ¿Cómo podríamos utilizar esta moneda de cambio que es la resiliencia en favor nuestro? Pues mira, yo creo que la resiliencia es como una parte intrínseca de no solo una compañía, sino el área de marketing. En lapsos muy cortos de años nos hemos enfrentado a cambios drásticos que ni siquiera teníamos previstos, porque también se dice que marketing tiene que estar pendiente a las tendencias, lo que va a venir, el mercado, que si viene un nuevo presidente, que si cambia, hay una nueva regulación, hay nuevos esquemas, pero la realidad es que la pandemia nos enseñó y nos demostró que áreas de marketing tenemos la capacidad de ser resilientes. Sin embargo, hay también en empresas como nosotros, pues como dicen, no nos mandamos solos, ¿no? Podemos ser muy creativos y podemos instaurar muchas cosas, pero yo creo que hay dos vertientes que tienes que tomar en cuenta cuando eres resiliente. Uno sería entender tu organización. También el tema de que la organización tenga una forma de actuar, un governance, ¿no? Lo que llaman governance. Tienes áreas de sistemas, tienes diferentes equipos que tienes que tomar en cuenta a la hora de decidir integrar alguna tecnología. ¿Por qué? Porque tú tienes conocimiento y tienes expertise en ciertas cosas, pero cierto es que tienes que subir a tu equipo de IT, a tu equipo legal. ¿Por qué? Porque este tipo de tecnologías requieren implementaciones que
también tienen que ser aprobadas a veces hasta por equipos globales, no solo locales. Entonces, creo que esa parte de la resiliencia entra mucho el que tú tengas esta colaboración de equipos, no solamente externos sino internos. Y la otra vertiente que también tiene que ver con la resiliencia es el que tú puedas tomar esa decisión de qué vas a dejar de hacer y que puedes transicionarle o pasarle o apoyarte con la tecnología de la inteligencia artificial para tú poderte dedicar a lo que realmente agregas valor. Por ejemplo, ¿cuántos procesos administrativos no tenemos o cuántas cosas no tenemos que diversificar cuando tenemos que hacer la adaptación de materiales? Que a veces uno dice, es que esa parte me gustaba mucho a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a mí me encanta la parte de estrategia y de tener un planning y demás. Pero la realidad, ¿cuánto tiempo le dedico a veces cuando estoy bajando una presentación para poder hacer un planning, para poder presentarlo a equipos que van a necesitar entender la información? Hay veces que un Copilot, un ChatGPT, otras herramientas especializadas de inteligencia artificial te pueden hacer precisamente esos timelines o esas proyecciones que a lo mejor tú hacías antes muy manuales. Entonces, ¿dónde agrego más valor? Sí, yo tengo que darle la estrategia a la inteligencia artificial, yo tengo que dar comandos a la inteligencia artificial que realmente le permitan ya a esta herramienta poder hacer toda esa búsqueda de información y darme un resultado que de todas formas sí tengo que revisar, pero ya no le tengo que dedicar 4 o 5 horas que me tomaba hacer eso a lo mejor reducirlo en 20, 30 minutos y ahora sí yo aplicarme a otras cosas, empezar a entender más qué está haciendo la competencia, dedicarme a ver cómo voy a mejorar las estrategias que tengo y seguir complementando tecnologías que estén aprobadas y hacer a lo mejor procesos internos de necesito adoptar esta tecnología, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Podemos usar esta? ¿Hay otras versiones o otros tipos que hagan lo mismo y que sea más compatible con los sistemas que usamos como organización? Entonces creo que la resiliencia la podemos tener, solo es romper también barreras nuestras, ¿no? A veces uno es la primera barrera para adoptar la tecnología. Entonces creo que entender, aprender qué hacen, como decía Andrés, como lo dijo Luis, también lo hemos mencionado, y saber para qué la queremos y qué es lo que queremos que haga, o sea, y nos ayude, es importante al considerar este tema de hacer un cambio o promover un cambio y adaptarse a ello. No sé, ¿qué opinan, chicas? Yo creo que estamos en el mismo barco y pues... Tocaste un punto importante. Yo creo que hablar de inteligencia artificial es hablar de un integrante más en el equipo, ¿no? Es decir, así como tenemos un colega, un asistente o lo que sea, que nos va a ayudar a delegar responsabilidades, es buscar precisamente que a la inteligencia artificial o herramientas como esta nos ayuden a optimizar tiempos. El educar y capacitar, que para eso es una herramienta, no va a venir a sustituir nada, sino va a venir a apoyarnos en el día a día. Y también el tema de esa incertidumbre de qué delegar y qué no también es importante. Yo en mi caso, por ejemplo, soy comunicóloga en primera instancia. Para mí el tema de que una herramienta venga a redactar un documento que para mí antes era como, si no está súper sustentado, valorado, evaluado, todo, no podía yo publicar nada, ¿no? Entonces, el hecho de que yo decir, bueno, lo voy a colocar a ver cómo lo ves, pero sí lo estás revisando en las fuentes necesarias, creo que es como un freno que tengo todavía como al utilizarla, pero no me estoy tampoco deteniendo a hacerlo, ¿no? Pero creo que sí viene mucho de educar y capacitar, que para eso funciona la inteligencia artificial. Oye, es que hablas de cómo nos reprogramamos, ¿no? O cómo le permitimos a alguien externo, ¿no? A algo que está sin duda, obviamente, pues yo creo que sí es imponente. Completamente. De hecho, hay muchos estudios que explican el por qué hay mucha resistencia de las personas en el uso de la inteligencia artificial y estudios organizacionales y psicológicos. El principal factor es la falta de familiaridad con la tecnología. Hay personas que no adoptan todavía la tecnología como su día a día. Y de hecho el uso de un celular, también en redes sociales, todavía se encuentran personas que no tienen redes sociales.
para nosotros puede que sea algo de hace 10, 20 años, pero para muchas personas todavía es nuevo. La desconfianza también a la precisión y la fiabilidad de los datos o resultados que nos dan también este tipo de herramientas. Justamente lo mencionaba Pam, que ella escribía, y entonces los resultados que nos puede dar esta inteligencia artificial sobre qué fuentes lo está haciendo o si tiene algún fallo de ortográfico o de la documentación de donde lo está consultando, Que haga sentido. que nos cause sentido y que realmente no se esté equivocando. Es algo realmente muy típico. Otro punto muy importante sobre la resistencia y que se ha abordado muchísimo en las personas es el temor a la automatización y perder el trabajo. O sea, realmente esto es una herramienta que, como lo decía justamente Pam, debe ser un compañero que nos ayude a reducir tiempo. A mí me gusta mucho usar analogías para entenderlo un poquito más fácil. Imaginemos un clavo aquí clavado en esta mesa de madera. Es muy complicado para mí sacarlo con la mano, definitivamente. Entonces, ¿con qué herramienta lo puedo hacer? Pues tal vez unas pinzas. Pero también me va a costar bastante esfuerzo retirarlo con unas solas pinzas. Bueno, con un martillo, con hojillas o estas, no sé cómo se llaman, uñas. Pero hay diferentes tipos de martillos, ¿no? Pues hay martillos bien grandotes, hay martillos más pequeñitos. Automatizados. Entonces, depende qué tipo de clavo, qué tamaño, pues voy a saber qué tipo de herramienta voy a ocupar. Aunque sea un martillo que tenga estas hojillas para retirar el clavo, pues va a ser diferente mi esfuerzo, depende del tipo de herramienta que ocupe. Y para esto, obviamente, también hay recomendaciones de cómo abordar esta resistencia en muchos equipos. Y la principal recomendación siempre debe ser una comunicación y una formación adecuada. Entonces, si no existe una buena comunicación o equipos especializados que ayuden a los equipos internos a entender cómo funciona la inteligencia artificial o cómo elegir qué tipo de herramienta ocupar, es muy difícil que se les implemente de forma directa. Algunas otras personas lo que hacen es involucrar a las personas que van a ocupar este tipo de herramientas. Un ejemplo claro, por ejemplo, y de hecho es donde uno de los factores más importantes ha sustituido a la inteligencia artificial a muchas personas, es en la atención a clientes. Los chatbots se han vuelto muy inteligentes. Hay empresas en India que son las fábricas de la atención a clientes que han sustituido el 97% de su personal con chatbots. Porque pues básicamente son tareas muy repetitivas, contestaciones del día a día ya lo memorizaban. Entonces, es crear un chatbot involucrando a las personas para saber qué tipo de preguntas o cómo podrían responder. A veces resulta muy fácil adoptar ya la herramienta porque se sienten involucrados en el uso de esta herramienta y pues básicamente se vuelven ya los expertos en generar nuevos chatbots. Entonces, la comunicación efectiva y la formación adecuada, más aparte de involucrar al personal, son los principales ingredientes para abordar esta resistencia. Bueno, es que hablas, creo, desde una concepción de la organización misma, en cómo vas como en cascada, ¿no? Entonces, cómo vamos a promover el cambio, cómo involucramos a quienes participan. Yo creo que todo tiene que ver con un mindset, ¿no? Al final de cuentas, del tomador de decisiones o de la cabeza o de las personas directivas, en cómo hacemos este involucramiento y ayudamos a nuestro personal. Andrés, me gustaría preguntarte, ¿qué consideraciones debemos de tener al adoptar alguna herramienta? Creo que justamente Luis dio dio paso de manera muy interesante a esta pregunta, porque yo consideraría que son tres cosas, ¿no? Y dos ya las mencionó Luis, que es comunicación, ser muy claro con las personas que ahora van a tener que adoptar estas tecnologías y cómo, pues idealmente, van a ser una herramienta y no las van a sustituir, ¿no? O sea, yo creo que ese es un problema
claro. El otro, la capacitación y el involucramiento, creo que es muy importante. Y el tercero que mencionaría yo sería el tema del presupuesto, ¿no? También un poquito ya había empezado a decirlo antes, pero creo que es bien fácil hoy en día, y creo que en el futuro, creo que es fácil entrar en ese problema hoy, y que tal vez hoy el problema es menor, pero va a desencadenar un problema más grande, es qué herramientas escojo y tener un presupuesto limitado, ¿no? O sea, yo eso sería la recomendación más grande que le podría hacer a una persona que está haciendo una nueva implementación de inteligencia artificial en sus procesos. Define un presupuesto de antemano, porque van a seguir saliendo herramientas y más y más y más y más, y entonces tú vas y como cuestan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, pues compras una y luego otra y luego otra, y luego cuando menos te das cuenta, y ya me pasó a mí, pues, o sea, y cuando menos te das cuenta ya estás pagando 5,000, 6,000, 7,000 pesos, pues bueno, o sea, no sé, supongo que depende del tamaño de las empresas, ¿no? Pero habrá algunas empresas para las cuales ya empieza a ser oneroso, ¿no? Y creo que después en el largo plazo, como mencionaba antes, creo que esto puede, pues, ir para peor, ¿no? Por ejemplo, Google me ha estado mandando mensajes así desde hace un mes que me va a subir ya el costo de Workspace, ¿no? Porque ahora integra a Gemini. Entonces, y luego YouTube también, y así todas. Entonces empiezan, antes costaban 100 y ahora cuestan 180, y mañana 300, y pasado 2,000, ¿no? Y entonces nunca te va a alcanzar. Yo creo que es bien importante hacer un presupuesto y mantenerte dentro de él, ¿no? O sea, si quieres explorar una nueva herramienta, pues quita otra. Pero sabes también que, ya lo habían mencionado, el que la herramienta sea la adecuada a los objetivos, porque no porque esté de moda, porque sea tendencia, es funcional para nosotros, ¿no? O sea, es evaluar que esté alineada a las estrategias y que a los objetivos. Lo importante es que la mayoría tienen, hasta donde yo conozco, estas versiones gratuitas, ¿no? O sea, como que puedes utilizarlas para ver si se adaptan bien a tus procesos de trabajo, y creo que no hay necesidad como de alocarnos y de un día para otro contratar todas las que hay, ¿no? Entonces, es que ahí hay una clave que va muy relacionada, creo que es lo que dijo Pame. O sea, una cosa es, en verdad, lo que no mides, no puedes mejorarlo, y no lo puedes perfeccionar, y no sabes dónde estás, y no sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, tener objetivos bien, bien claros hacen la diferencia. Y la otra es, a ver, es una herramienta, lo hemos discutido en este espacio, ya se ha mencionado varias veces, es una herramienta más. Es como si yo dijera, voy a dejar de hacer eventos porque solo voy a utilizar inteligencia artificial, cuando la realidad es que la gente también busca cercanía y verte, ¿no? A veces el evento sirve porque quieres ver a la persona. En mercados latinoamericanos el contacto con quién vas a tratar es bien importante, y también dependiendo el país, el mercado, las costumbres, el cómo se mueve, afecta o interviene entre tomar una decisión de meter una tecnología 100% con pura digitalización o hacer una mezcla. Para eso es el marketing mix, y esas son cosas y son decisiones que la inteligencia artificial no va a sustituir al mercadólogo. De hecho, perdona que lo mencione, pero justamente hay también datos muy importantes donde se han hecho encuestas a personas que han usado inteligencia artificial con voz y con video, que ya lo permiten las versiones de paga en algunos casos como ChatGPT o Gemini, donde te puede ver en tu entorno. Yo he hecho pruebas donde básicamente puedes platicar con él. Yo hice una prueba en mi casa, le dije, oye, voy a hacer un recorrido en mi casa y te voy a hacer una prueba al final para que tú me digas en qué lugar estaba tal cuadro. Entonces entiende muy bien mi entorno y recuerda también. Pero lo que estaba diciendo era que ya hay datos donde hay personas que se sienten más sanas con una atención psicológica con inteligencia artificial que con una persona real. No, sí. Sí, no, bueno, ya son adaptaciones dependiendo de la persona. El día de mañana a lo mejor va a haber personas también, la parte de romper esa privacidad, ¿no? Creo que va muy, muy relacionado a lo que dices. Hay personas que ya no les gusta que le hables por teléfono. Un mensaje es más que suficiente porque se incomoda, ¿no? Y eso va relacionado. Las tendencias del mercado. Pero hablas ahí también de generaciones, ¿no? O sea, a mí personalmente, ¿no? O sea, me gusta conversar, platicar, o sea, resolver algo. Pero las nuevas generaciones mientras un mensaje
es mejor, ¿no? Y perdón, regresando a lo que decías en tema de salud mental, solo como nota, ¿no? Creo que ahí lo rescatable en el tema de la inteligencia artificial es que se puede dar una terapia a un menor costo. Entonces, de ese sentido, podemos ofrecer una oportunidad para que muchas personas puedan atenderse y obviamente pues mejorar al final de cuentas la sociedad. Pues ya para terminar un poco ese tema del cambio, a mí me gustaría muchísimo, ¿no? Que Maru nos contabas acerca de una experiencia que tuviste en un proyecto. ¿Se puede? Sí Gracias. se puede. Justo hay una necesidad muy fuerte, ¿no? Hablábamos del tema de comercio electrónico. Y la realidad es que uno puede abordar esas estrategias o ese mercado desde diferentes perspectivas. Es muy claro que Panduit no tiene la orientación, y hablo de la empresa en la que estamos como fabricantes, no tiene la intención de hacer por lo menos a corto plazo, un e-commerce propio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos hacia una cadena de valor de partners. Pero lo que sí necesitamos ayudar a hacer es precisamente cómo ayudamos a nuestros partners a que sus e-commerce, donde están nuestras soluciones, sean mejores, más eficientes, generen más negocio. A fin de cuentas, el e-commerce no es una estrategia de marketing sola o es un área de comunicación, es una página web donde puedes poner, o sea, es un canal de venta. Y lo interesante del canal de venta de e-commerce es que no necesita que, o sea, como en la venta tradicional, que es el vendedor quien atiende la cuenta. Hay personas atrás de ese e-commerce que puede ser un área de IT, puede ser un área de mercadotecnia, puede ser un área de ventas per se de e-commerce. Entonces, nunca sabes quién es el especialista que va a estar trabajando esa herramienta, porque pues también, dependiendo la envergadura de la organización, pues va a haber más personas o menos personas, equipos más grandes o más pequeños, ¿no? Entonces, considerando eso, justo tenemos un proyecto donde nosotros habilitamos y sacamos un programa de e-tailers, que es, nosotros ayudamos a habilitar al partner, a habilitar al mayorista con las soluciones y las estrategias que necesita para guiarlos en este camino de maximizar sus ventas a través de e-commerce. Pero ¿qué pasa? Hay todo un camino interno para desarrollar eso. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitas la información de los productos, necesitas la información de las soluciones, necesitas todos los documentos que has generado históricamente y que a lo mejor ya viven en tu página web, pero hay procesos a veces que internamente tienes que hacer muy largos, o no, o por falta de conocimiento de todas las áreas que podrías tocar, o tienes que tocar 50 personas para llegar a tener toda esa información. ¿Qué pasó? Gracias a nuestro partner, nuestra agencia, en este caso justo trabajamos con SUB, nosotros les pasamos toda la lista de los números de parte y la mayor parte de la información que logramos como obtener de manera interna. Esa información se las compartimos y a través de inteligencia artificial recabaron y bajaron de nuestra página web toda la información que faltaba de tamaños, dimensiones, pesos, especificaciones, y también descargaron todos los documentos que teníamos actualmente y los clasificaron para que fueran relacionados a cada número de parte. A fin de cuentas, el tiempo que nos tomó, que me hubiera tomado a mí, porque hubiera tenido que seguir los procesos internos, que a lo mejor me hubiera tomado de 1 mes a 2 meses de recabar toda esa información, se recabó en 2 semanas. Entonces, esa información, ese beneficio que yo obtuve se lo estamos transfiriendo a los partners que están participando en ese programa, porque a menor tiempo yo recabo esa información, más rápida se las puedo entregar a ellos, y ellos ya la tienen en una forma en que es muy fácil de subirla precisamente a sus plataformas. ¿Por qué? Porque aquí no solamente es considerar yo cómo la descargo o cómo la voy a poner, sino cómo ellos van a necesitar ese archivo o esa información para poderla subir más rápido, porque subir uno por uno los SKUs no es eficiente. Y ¿sabes qué? Eso es un impacto directo en ventas, ¿no? Exactamente. Andrés, ¿cierras con algo? Sí, que justamente yo creo que lo importante en proyectos como ese tiene que ver precisamente con hacer las preguntas correctas, y creo que por ahí se mencionaba hace rato, ¿no? O sea, creo que lo crucial en poder proponer una solución es entender el problema, y también lo platico desde la parte como de proveedor, ¿no? O sea, cuando tratamos con diferentes tipos de clientes, también dependemos mucho de ellos, de que hagan las preguntas pertinentes, de que
se hagan las preguntas pertinentes, como digo, estamos nosotros ahí para hacer las preguntas, pero también que los clientes hagan las preguntas internas, ¿no? O sea, porque hay cosas que nosotros no podemos resolver. Entonces, si ustedes como integradores, como productores, como fabricadores, tienen detectado el problema de manera adecuada, después es mucho más fácil empatarlo con una solución que puede ser con inteligencia artificial, con hecho a mano, pues, o sea, lo que sea, ¿no? Pero creo que eso es un otro tip como justamente para elegir la pertinencia de una herramienta de inteligencia artificial. De hecho, ya hay muchas herramientas que ya usaban datos y manejo de datos para grandes empresas como Salesforce, HubSpot, Soho, también una empresa india. Es que esos indios andan en todos lados, son los pioneros en tecnología en muchos puntos. La verdad es que ellos también ya están implementando inteligencia artificial entre sus propios productos, tanto como para predecir y dar estadísticas de datos que no tenías a la mano. Y a veces no lo notamos como una herramienta de inteligencia artificial porque no es ChatGPT, pero el hecho de poder hablar de forma humana con los datos, de dame los datos predictivos que se van a vender en los próximos 5 años, con el historial de ventas. Antes necesitábamos analistas de datos. Muchas empresas siguen teniendo analistas de datos, pero las empresas que ya están abordando la inteligencia artificial ya están desechando a algunos analistas de datos o de ciencia de datos porque ya lo pueden hacer de forma directa y humana. Entonces, esta parte de análisis de datos es bien importante, como lo mencionaban en el e-commerce, porque pues puedes predecir cómo va la tendencia, qué tipo de productos, por qué ese tipo de productos. Empresas gigantes como Spotify, Netflix, Amazon lo ocupan de todo el tiempo. Spotify, por ejemplo, no sé si lo han visto, pero en la recomendación semanal o el mix diario, justamente lo hacen con los datos y con ayuda de inteligencia artificial. Y creo que está súper bueno como recomendación para quienes tengan este tipo de pues de softwares o de servicios como Microsoft o como Google, ¿no? O sea, ya están integrando también con Copilot, como Gemini, justamente tener información, como dices, de manera humana, ¿no? O sea, interacción humana, tú preguntarle a esta inteligencia artificial por información que está guardada en la nube de tu empresa, ¿no? Entonces está buenísimo, o sea, tú ya puedes, si tienes una duda, no necesitas sobre un archivo, sobre un proceso, si está cargado en la nube, le puede preguntar. Y de hecho, ¿no? Ya que todo el mundo conocemos ChatGPT, me gustaría dar un dato importante. ChatGPT tiene una función muy particular de crear GPTs. Uh-huh. GPT son como pequeñas inteligencias artificiales muy personalizadas para lo que tú necesitas. Tú le das los datos necesarios y las respuestas que te va a dar son exclusivas para esto. Y lo recuerdo porque un papá de familia tenía problemas con su hija para enseñarle matemáticas porque su hija pues no se le daban. Entonces no es porque la niña no fuera buena para las matemáticas, sino la enseñanza que tenía no era la adecuada para ella. Entonces él aprendió cómo a su hija le gusta aprender jugando y creó un GPT con su perrito de familia para que su perrito le enseñara con ejemplos y juegos matemáticas. Y resultó en que fue un éxito para su hija. O sea, aprendió matemáticas, sacó muy buenas calificaciones y lo recomendó en una escuela. Y en esa escuela ya están implementando ese GPT para enseñarle a diferentes niños la enseñanza de matemáticas básicas, de multiplicar, sumar y restar, pero personalizado por cada niño. Y están usando ChatGPT. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el objetivo? Exacto. Y creo que eso, es increíble todo lo que la inteligencia artificial ya puede hacer, ¿no? O sea, lo podemos aplicar desde cosas tan simples en la vida cotidiana que no imaginaríamos, hasta cuestiones tan complejas, ¿no? Digo, nosotros como fabricantes tenemos tecnologías de machine learning y de automatización en soluciones que vendemos, que son a veces la parte industrial, ¿no? De toda la parte industrial siempre revoluciona porque tenemos que hacer y tenemos retos
de impactos o envergaduras muy grandes. Pero a fin de cuentas es qué buscas. Y creo que aquí nos lleva un poco el cuestionamiento de, pues, ¿y cómo puedes? Ok, este es mi objetivo, hago las preguntas correctas, esta es la tecnología que voy a hacer, y funcionó o no funcionó. Y eso es siempre remitirte a qué vas a medir, ¿no? O sea, vas a medir el cuánto estoy reduciendo en costos, voy a medir más bien tuve que invertir en tanto previendo mi presupuesto de mercadotecnia, y a lo mejor es más la inversión que estoy haciendo porque ahora estoy incluyendo muchas aplicaciones de inteligencia artificial, pero ¿a qué? O sea, ¿qué logré? ¿Qué se logró? Campañas más eficientes, llegué a una audiencia más grande. Gracias a inteligencia artificial ahorré el hacer estudios de investigación de mercado altísimos que a veces no puedo hacer porque mi negocio no es tan grande, pero pude llegar a la audiencia correcta y entonces generé más dinero. Tuve un retorno de inversión, estoy buscando más seguidores o llegar a más gente. O sea, creo que es súper, súper claro con todo lo que se ha mencionado que puedes obtener teniendo un objetivo claro, haciendo preguntas correctas, integrando las soluciones donde las necesitas y no porque existen 20,000 voy a integrar todas, y qué estoy obteniendo. Entonces el costo-beneficio se traduce en que la inteligencia artificial puede ser ayudarte a lograr los resultados en la medida en la que estés realmente integrando la solución que necesitas aplicar. Y esas preguntas y esa planeación, yo por lo menos no veo en un horizonte cercano que lo vaya a hacer una inteligencia artificial, ¿no? O sea, hablando justamente de pues esta a lo mejor aversión a integrarla, ¿no? Integrarla, voy a perder mi trabajo exacto. Porque lo va a hacer. Entonces, pues eso no... Se refuerza no sé. la parte estratégica, No sé, pero claro, la parte claro. operativa es la que tendrá... La delegas. Y yo, perdón, tenía justamente trabajaba con una persona que hace IoT, ¿no? Internet de las cosas, y en fábricas sobre todo, ¿no? Entonces lo que siempre se encontraba era con esta problemática del miedo, pero pues lo que ella le decía, no, lo que pasa es que pues, vas a pasar de ser como un obrero a calificarte en el uso de estas cosas, a ser más estratégico y a tener un mejor trabajo, ¿no? Entonces ese es el argumento que siempre ocupaba ella ante estas situaciones. Bueno, y para esta parte, ya en nuestro foro, a mí me gustaría muchísimo, Pamela, si tú pudieras abordar con nosotros, ¿cuál es la perspectiva o las preguntas que tú tendrías desde el punto de vista legal, ¿no? Para adoptar este tipo de tecnologías dentro de la compañía? Sí, yo creo que los aspectos legales en materia de inteligencia artificial, tal y como pasó cuando en unos ayeres teníamos la Ley de Protección de Datos en Uso Particulares, necesitamos crear un mecanismo, políticas internas que nos permitan salvaguardar los beneficios tanto de un lado, que serán los clientes o quienes nos aportan los datos, y nosotros, ¿no? El cómo utilizar esta información. Cumplir con las normativas, creo, no sé, no soy experta, que si ya lo hay, no sé si hay una normativa ya en curso o si se está creando, no lo sé, pero creo que también ese es un foco que debe de atenderse en materia legal. Y en el caso de nosotros que lo utilizamos, sobre todo respetar propiedad intelectual, todo el uso ético de la información que estamos utilizando en estas herramientas. En el caso de Convergint, nosotros internamente estamos trabajando en lo que se hizo como la Ley de Protección de Datos, que es generar colaboración interdepartamental, es decir, marketing usa las herramientas, pero no es uso exclusivo. Necesitamos parte de IT que va a verificar que el uso tecnológico sea el adecuado, software, todo lo necesario, y la parte legal, que es la que nos va a dar este soporte en casos de cualquier imprevisto. Definir roles, ver bien quién va a trabajar en qué, comité si es necesario, así como lo hacemos en un comité de compliance, o sea que está muy bien definido. Transparencia y sobre todo supervisión y capacitación, mantener a toda la empresa o quien utiliza estas herramientas con los materiales adecuados de cómo trabajarlos, cómo hacer uso, porque pues no sabemos los alcances que tenga y más que nada el problema que pueda llegar a generar si se hace un mal uso, ¿no? A lo mejor cárcel, no sé, en algunos casos la Ley de Protección de Datos era ese, su fin último era si no respetas, era cárcel para los CEOs o no sé, pero creo que eso es un camino que debe no menospreciarse, ¿no? Correcto. Pues justamente la Ley de Protección de Datos en posesión de los particulares establece cuidar muchísimo los datos de todas las personas. De hecho, obliga a cualquier comercio electrónico
sitio web o cualquier empresa que recopile información de datos de usuarios, el mencionar de forma clara y explícita que se están recopilando y para qué se están recopilando la información. Quienes no cumplan este tipo de ley pues están infringiendo pues una parte legal. Si bien esto cómo funciona a la IA, pues la IA en sí no está eximida de esta ley, pero también no se puede procesar como una persona jurídica o legal. O sea, básicamente, en un ejemplo, ¿quién es el autor o del plagio? ¿Quién genera la imagen, el texto a través de estas herramientas, o la herramienta o el creador de la herramienta? La ley de protección de datos obliga y establece que la persona que genera y que da las instrucciones a esta inteligencia artificial es el autor. Entonces es quien podría estar infringiendo la normativa. En México no hay una ley específica que trate sobre las regulaciones de la inteligencia artificial, pero sí hay ciertos artículos que hablan sobre el plagio, sobre la política de privacidad, derechos de autor, definitivamente. Y pues bueno, algunas empresas, como los propietarios de OpenAI, también le echan la bolita al usuario en el momento de establecer sus propias políticas. Dice en sus letras chiquitas, ¿no?, que los derechos sobre el contenido generado por ChatGPT son propiedad y obligación del usuario que las establece. Entonces, básicamente se están como que lavando las manos la responsabilidad al usuario completamente. Entonces, hay que evitar el plagio, hay que tratar de evitar violar la protección de datos, y si estamos recopilando información, siempre mencionarlo de una forma clara y explícita para todos los usuarios. Porque, por ejemplo, en algunos casos de algunas empresas que ya hacen uso de inteligencia artificial para minimizar sus procesos, una de las áreas donde más lo ocupan es en la parte de recursos humanos, donde llegan bastantes currículums, y hay una manera de cómo recopilar toda esa información y empezar a filtrar los datos. Pero hay otras empresas donde esa información y esa cantidad de data la utilizan para medir más o menos tendencias, escuelas, nivel de estudios, ubicación de personas. O sea, ya hacen una trazabilidad de información de los usuarios, y nunca le mencionaron al usuario de que al momento de que tú envías un currículum a una empresa, esa información va a ser recopilada para hacer su aprendizaje dentro de la empresa. Entonces, hay algunas empresas que están infringiendo la ley de privacidad de datos, pero como no hay una ley específica en México que lo regule, pues nadie se da cuenta todavía. María Cris. Entonces, definitivamente, pues hay que cuidar muchísimo esto al momento de estar usando cualquier tipo de herramientas de inteligencia artificial, siempre cuidando la ley y que pues la privacidad de los usuarios pues esté sobre todo en cualquier aplicación. Y cuando hablamos de políticas internas, o sea, dentro de una compañía, ¿no? Yo pienso en Conecta, por ejemplo, Liz, ¿no? ¿Qué verías tú en este tema? Como mencionó Pam, siento que lo primero que sería es establecer un comité con las áreas principales, que sería marketing, IT, área legal obviamente, y también dirección, porque tienen que estar conscientes de lo que se va a hacer y también ellos aprueben o también den su opinión en esa parte, porque pues ellos son los que están arriba de todo, ¿no? Y pues revisar muy bien la parte de que la información que obtengamos no venga de otros autores, como dicen, respetar los derechos y que la filtración de la información, que tampoco nuestra información se cuele por otros lados. Tenemos que también proteger eso y definiendo como que todas nuestras inquietudes, buscar herramientas, leer ahora sí el marco legal que tienen e identificar cuáles son las que nos sirven. Ahorita que decías de leer todo, qué difícil, porque cada vez que bajas una aplicación o hablando, por ejemplo, de mi hijo, ¿no? Descarga un juego, ¿no?
Dice, mamá, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo, pues dice que si lo aceptas o si no, no jugamos. No, pues dile que así. O sea, la verdad, ¿cuántos de nosotros no hemos aceptado algo sin Sí, de leerlo? Porque vendémonos necesitamos tus datos. hacer uso de la aplicación. Sí. Pero realmente no, ¿tú lo has leído? O sea, Que lo lea es difícil, ¿no? Aquí Es tengo difícil. justamente una nota que puse ahí, es la responsabilidad y la rendición de cuentas. Aunque la IA tome decisiones o varias herramientas tecnológicas tomen decisiones, siempre debe haber una cadena de responsabilidad humana. O sea, no podemos echarle la culpa, es que la computadora, es que la herramienta así sucedió. Es parte humana el establecer nuestra propia responsabilidad del uso de este tipo de herramientas. Entonces, muchas compañías están creando comités de ética sobre inteligencia artificial y creando sus propias políticas, ya que muchas empresas se manejan de manera diferente. Pues este comité es importante crearlo para crear ese tipo de políticas internas que se adecúen de una manera consciente y responsable dentro de las acciones de la empresa. Wow, pues sin duda todavía es un área que se tiene que desarrollar más. Creo que explorarla y conocerla nosotras mismas, como dices, no nos exime, ¿no? El hecho de que nosotros las usemos aún, ¿no? De la mano de nuestras agencias, creo que es una responsabilidad que tenemos que estar considerando de una manera muchísimo más seria. Pues la verdad es de que hemos llegado, ahora sí que al final de todas las dudas que teníamos, algunas inquietudes, ¿no? Y a mí me encantaría solicitarles un comentario final, así es de que ¿alguien gusta comenzar con el comentario? Pues miren, Gracias, yo siento que lo más importante nosotros como área de marketing es que tenemos que estar siempre en constante aprendizaje, subirnos a las tendencias, estar siempre al pendiente de qué es lo nuevo que sale, porque entramos igual a la resiliencia. Si no nos estamos adaptando a las nuevas tendencias, nos vamos rezagando y todos nuestros esfuerzos se van viendo un poco limitados en comparación de los demás que sí se están sumando, que están al pendiente de todo lo que está en el mercado. Entonces siempre es estar en constante aprendizaje. Gracias, Liz. Pam. Bueno, igual desde Converging, que es la empresa que represento, creemos firmemente que la IA no viene a reemplazar a nadie, sino a apoyarnos en nuestro día a día. Hay que hacer frente a lo nuevo, no tener miedo al cambio, hablamos de la resiliencia, y que más que todo, más que hablar de tecnología, es hablar de trabajarla con seguridad, con ética y con estrategia y propósito, porque ahí solamente es donde vamos a ver que realmente sea funcional en lo que estamos haciendo. Gracias, Luis. Pues la resistencia al cambio es natural, es normal, es algo humano. Si bien las herramientas de inteligencia artificial nos están ayudando y nos benefician en muchos aspectos de nuestro día a día, es muy importante que la comunicación y la formación sean transparentes en cualquier ámbito. Yo siempre he sido partícipe de inculcar nuestra propia responsabilidad de temas de seguridad y en la tecnología. Antes decíamos sobre temas de, si te llega un código SMS no le des clic, alguien le pasó y lo estafaron, pues bueno, también es mi responsabilidad humana, ética, comunicarlo a mi familia y educarlos a que esto suceda, cómo pueden actuar en este tipo de casos. Entonces, aunque los avances de la IA pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la capacidad de muchas empresas en la gestión, debe de haber una adopción acompañada con un enfoque integral. Entonces, definitivamente hay que generar confianza y apoyo en las tecnologías a todo el tipo de personas. Muchas gracias, Luis. Andrés, ¿con qué te quedas? Pues a mí me gustaría que la adopción de las inteligencias artificiales siempre se hiciera con base en ayudar a mejorar el desempeño, pero teniendo a las personas en el centro, ¿no? O sea, creo que cuando pensamos en integrar las inteligencias solo por un beneficio económico, creo que estamos haciendo una mala elección. Creo que tendría que ser del otro lado, ¿no? O sea, creo que todos estamos presionados por dar mejores resultados, todos estamos presionados por que el negocio venda más, pero yo creo que al final siempre tendremos que poner en medio a las personas, ¿no? Y no llevarnos a como pues trabajos o
y porque probablemente suceda, ¿no? Pero creo que lo importante sería que no suceda de forma deliberada, ¿no? O sea, que digamos, pues como quiero sustituir a tantas personas, entonces voy a poner la inteligencia artificial. Yo creo que esa sería una muy mala práctica, claro, y una muy mala forma de integrar las inteligencias a una empresa. Muchas gracias, Andrés. Maru, ¿con qué cierras? Cierro con rescatar 3 puntos que creo que ahorita fueron cruciales y súper buenos a considerar como responsables de marketing. El primero es: necesitamos educarnos, y no solamente en materia de qué hace la tecnología, qué hace la inteligencia artificial, cómo la puedo usar, cómo me beneficio de ella, sino esta responsabilidad que tenemos también de, pues no le aviento el documento legal al de legal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas al que van a lo mejor encarcelar o van a ser responsable es a mí, porque yo estoy dando la indicación de usar esa herramienta, ¿no? Como decían. El segundo es, somos precursores de cambio en marketing. Tenemos que seguirlo haciendo, pero tenemos que aprender a comunicarlo y a integrar otras áreas, ¿no? No solamente esa, pues ya contraté a la agencia, ya me la autorizaron, ya le pedí lo que quiero, ya le di la indicación, sino realmente tengo que incluir a todos los equipos internos que también tienen que estar, como ya sea un comité o ya sean otras áreas, porque pues no lo hacemos solo. Y el tercero es, me encanta lo que dijo ahorita Andrés de no nos llevemos a las personas nada más porque queremos bajar números, no somos un número más. Creo que se empata mucho con una tendencia que hemos platicado en otros podcasts y otros foros que habla de la economía circular, ¿no? Hemos hablado de temas de economía circular, de manufactura inteligente, ¿no? Estamos en una industria que está buscando esas cosas, y parte de la economía circular lo que dice es capacita a las personas. El factor humano es una de las partes de cambio y de transición, y justo es, si yo te voy a quitar estas responsabilidades que son tareas operativas, no es que te voy a correr, sino que te voy a entrenar para que tú tengas una capacidad o un nuevo rol. ¿Por qué? Porque es generar negocio, generar ingreso a la economía, y el empleo es parte de lo que inyecta a la economía el crecimiento. No solo somos una empresa, Panduit tiene presencia global, pero está en México por una razón. Crea empleos en México por una razón, y no tendría por qué prescindir de las personas, porque son parte importante de la organización. Entonces, capacitar también de manera interna y crear esa conciencia de voy a quitar estas partes operativas, pero te voy a capacitar y vas a hacer un elemento más especializado de mayor valor, es una responsabilidad también importante, y nosotros como marketing generamos también mucho empleo con otros. Entonces, creo que me quedo con eso. Pues muchísimas gracias a todos quienes colaboraron en esta actividad. Sé que le han dedicado tiempo, que realmente todos estuvimos identificando cuáles son los temas a tratar. Definitivamente buscamos enriquecer al responsable de marketing, y bueno, hablo ahora sí que como representante del programa Power of Marketing, un programa de Panduit justamente enfocado a estos líderes en mercadotecnia. Muchas felicidades a todos en su día, este 19 de mayo. Esperemos que puedan tomar nota de lo que hemos hablado acá, que justamente somos responsables, más que nada factores de cambio, ¿no? En nuestras organizaciones manejamos recursos, personas, tiempo, y mucho de esto tiene que ver con el uso adecuado de todos estos recursos y las tecnologías que se nos presentan. Pues de mi lado es todo, muchísimas gracias y nos vemos pronto.